la genética del animal o su microbiota gastrointestinal. Adelante, doctor Mascorro. Gracias, ¿me escuchan? Gracias, una disculpa por empezar un poco tarde. Evalúo mucho en mis estudiantes y en mis colegas la puntualidad. El CINAP, el Centro de Investigación e Innovación en Nutrición Animal y Biotecnología, está localizado en el PIC de Monterrey. Por aquellos que no han tenido la oportunidad de visitarnos, está a 5 minutos, dependiendo de qué tan rápido manejen, del aeropuerto de Monterrey. Esta plática fue patrocinada, y es muy importante para mí mencionarlo, por la Sociedad Internacional de Ecología Microbiana. Tenemos una sociedad, tenemos una revista y además organizamos simposios, no tan bonitos como este, pero sí muy entretenidos para los que les gustan los microbios. Y al mismo tiempo invito a todo el mundo interesado en los microbios a nuestra siguiente reunión, que va a ser en Sudáfrica en el 2020. Entonces quiero hacer énfasis solamente en un par de cosas, 3 en particular, y quiero que hagan un esfuerzo junto conmigo de llevarse estas cosas a su casa. La primera viene de unos colegas de Angus, precisamente, pero de Nueva Zelanda. Cada organización de Angus en diferentes países se mueve diferente. Entonces ellos tienen una frase que quisiera que se llevaran todos a su casa, ¿sí? Solo parte de la variación que observamos entre los animales es debido a diferencias genéticas. La mayoría de la variación que ustedes observan en los animales, tanto con eficiencia alimenticia o cualquier otro parámetro productivo, es debido a factores no genéticos, en particular todo lo que involucra el medio ambiente y en particular la nutrición. Háganme un favor y traten de llevarse este mensaje a sus casas. Esto es una idea de la agenda para el día de hoy. Voy a tratar de ser muy breve en todos los temas y voy a terminar haciendo mucho énfasis en la microbiota gastrointestinal, que es donde tenemos la poca expertise. La eficiencia alimenticia la podemos definir y la vamos a definir en esta plática como los kilos de producto, por ejemplo carne, por kilo de alimento consumido. A nosotros, las personas que estamos involucrados en esta rama, nos interesa muchísimo aumentar la eficiencia alimenticia. Cuando hablo de aumentar la eficiencia alimenticia me puedo referir a diferentes cosas. Una, como ustedes lo observan aquí, a lo mejor un animal come lo mismo, pero te da más kilos de carne. Ahí estamos aumentando la eficiencia alimenticia. También puede ser que el animal coma menos comida y te produzca el mismo número de kilos de carne. Y para aquellos más ambiciosos como yo, podemos llegar a ambos, podemos aumentar la eficiencia alimenticia haciendo que esos animales pesen más, comiendo menos alimentos. No les tengo que decir esto, pero me gustaría nada más recordarlo brevemente, que la eficiencia alimenticia es muy importante para todos nosotros. Lo más importante para mí en lo particular es que esos animales son más rentables para ustedes. La otra es para aquellos que nos importa el medio ambiente. Estos animales, que son más eficientes alimentariamente, tienen la capacidad de producir menos gases de invernadero. Y además estos animales tienen el potencial, y lo pongo ahí en paréntesis, en parte, solamente en parte, de transmitir estas características a la progenie. Voy a estar hablando de 2 cosas bien breve. El genotipo es el ADN. Es todas esas características codificadas en el ADN que permiten al animal ser lo que es, o a mí ser lo que soy. ¿Sí? Cuando les hable de fenotipo, me estoy refiriendo a la característica que es producida por estas instrucciones en el ADN. Aquí nada más les puse unos pequeños dibujos para que tengan idea más o menos de lo que hablo. Tenemos el ADN y todo el fenotipo, todo lo que observamos en el animal. Algunos ejemplos de fenotipos, por ejemplo, duración de gestación, peso de nacimiento, grasa de costilla, peso de la canal y, por supuesto, eficiencia alimenticia. La mayoría de la gente, y hasta ahora, esta mañana, ustedes tenían en sus mentes que la genética tenía mucho que ver con este fenotipo. Y tiene sentido, de alguna manera. Se vuelve muy interesante para nosotros porque si observamos el rendimiento de los animales,
podemos de alguna manera relacionar también estos rendimientos y estas características con las características genéticas del animal. ¿Por qué venir a hablarles de genética y de microbios en los animales? Últimamente, y ustedes lo van a ver en las noticias o con colegas o en asociaciones, van a estar viendo cada vez más este tipo de frases. No te pierdas la oportunidad de adquirir genética de alta calidad. Ese me lo topé ayer precisamente en la noche. Genética mejora la calidad del ganado sonorense. Espero que con esta plática y el mensaje de la compañía de Angus de Nueva Zelanda tengan una visión un poquito más amplia de a lo que se refiere realmente la genética. Es mi opinión en particular que la inclusión de una mejor genética siempre les puede ayudar. Pero esta ayuda y el nivel de ayuda que ustedes pueden obtener de meter mejor genética va a variar. Y va a variar en muchas maneras y debido a muchos diferentes factores. Brevemente les voy a hablar de lo que trata la arquitectura genómica, lo que está detrás, lo que ustedes no ven del animal. El ganado tiene un genoma muy interesante. Al igual que nosotros, tienen cromosomas que no son sexuales y cromosomas sexuales. Lo que es importante para mí hacer mucho énfasis aquí es que el genoma de cada uno de esos animales contiene 3 billones de nucleótidos. Es una cantidad inmensa de información. Hablar, por ejemplo, del espacio en este auditorio es mínimo comparado con la cantidad y el tamaño de información contenida en estos nucleótidos. Más o menos, estos 3 billones de nucleótidos codifican para unos 22.000 genes. Y así es como se ve. Ustedes pueden tomar casi cualquier célula de sus animales. Ustedes se van a encontrar cromosomas y dentro de esos cromosomas está el ADN, y el ADN codifica para todas las características que ustedes observan en sus animales. 2009 fue un año muy emocionante para nosotros porque por primera vez algunos científicos se tomaron el tiempo de realmente descodificar o secuenciar todo el genoma de un animal, ¿sí? De ganado bovino. Fue muy interesante porque sin saber realmente la composición del genoma no es muy poco realmente lo que podemos hacer al respecto. La pregunta de lo mejor de ustedes ahorita, de que está bien, no estás hablando de genomas, pero ¿cómo se ve realmente? No podemos visualizar el ADN directamente, es complicado, pero con la ayuda de algunos artistas podemos tener alguna idea de cómo se ve. Entonces esto lo pueden multiplicar por millones y millones de estos tipos de moléculas y ahí tienen el genoma de sus animales. Así es como se ve para mí, que trabajo en esto. Son un montón de letras. Lo que quiero hacer mucho énfasis para ustedes y que se lleven realmente a sus casas es que el genoma es algo complejo. Mucha gente podría pensar que todas estas letras están organizadas de manera aleatoria. ¿Algo así? Eso no tiene ningún sentido desde un punto de vista evolutivo. Las vacas, nosotros y otros organismos hemos estado millones de años en el planeta. Entonces estos genomas han evolucionado para no estar distribuidos aleatoriamente, sino de manera muy organizada y muy elegante. Ahí nada más les puse un ejemplo para darles más o menos una idea de que el genoma está organizado y está organizado en maneras muy, muy elegantes. Les quiero hablar también de algo muy importante. No me quiero meter en muchas cosas técnicas. Este nombre se me hace demasiado largo. Lo que quiero que observen aquí es que tenemos 2 líneas de nucleótidos y hay una diferencia ahí. En este caso, por ejemplo, esto tiene una A y en este otro caso tiene una T. Hay muchos colegas en el mundo que están tratando de decir, ¿sabes qué? Ese cambio en esa A está asociada con cambios más magros. Ese cambio, y en vez de que esa A, mis animales tienen una T en su genoma, está asociado con mayor ganancia de peso. ¿Sí? Les quiero nada más dar una idea de que no es tan sencillo. Ya les expliqué un poquito la complejidad del genoma. Ahora les estoy platicando de estos cambios menores en el genoma y les quiero nada más platicar un poquito de sus posibles debilidades. Me encontré un artículo muy bueno, discúlpenme por salirme un poquito del tema de los bovinos de carne, pero lo encontré muy interesante para ustedes. Así es el nombre del paper. Básicamente agarraron cerdos duros, unos 1000 cerdos, y trataron
de asociar esos SNPs que ustedes vieron, esos pequeños cambios en esas letras, con, por ejemplo, conversión alimenticia y el famoso residual intake. Resultó sorprendente para mí, lo quería compartir con ustedes, que después de hacer muchos análisis y gastar mucho dinero en este artículo, descubrieron que ese cambio que les platiqué en la diapositiva anterior, de una sola letra, solamente pudo explicar 3.2 y 5.5% de la varianza en esas características que les comenté. Para ponerlo en otras palabras, los cambios que se dieron a nivel genoma explicaron muy poco, casi nada, en mi opinión, acerca de estas dos características que son sumamente importantes para ustedes y para mí. Los autores mencionan algo más que les quise compartir, porque sé que muchos de ustedes quizás si no se la pasan analizando genomas o haciendo lo que hacemos en el laboratorio. Los autores terminan este paper de los cerdos duros con una frase muy interesante. Dicen: los estudios funcionales aún no se han realizado para delinear cómo toda esta constelación de genes, todos estos genes, todo este grupo de genes están implicados y afectan la alimentación. Lo que nos están diciendo es que no solamente es muy poco lo que llegaron a descubrir con estos pequeños cambios de letra, pero también faltan estudios funcionales. Lo que me quiero referir con esto es que si ustedes observan una letra en el genoma de diferencia, eso puede o no tener repercusiones funcionales. Entonces están diciendo que se necesitan más estudios para ver si realmente este cambio de letras menor es realmente importante desde un punto de vista funcional. La otra cosa que les quería platicar, por lo que considero que ver a la genética y tratar de explicar parámetros productivos tiene poco valor. Hay muchas cosas que no contemplamos de la genética. Hay una cosa que les quería platicar del comportamiento de alimentación. No había escuchado de esto en mucho tiempo y me pareció muy interesante. Básicamente, muchos estudios, aquí solamente les muestro uno, han demostrado que existe una gran correlación entre el comportamiento de alimentación, cómo se comporta el animal a comer, cuánto tiempo gasta en el comedero, ¿sí?, y los rasgos de eficiencia alimenticia. Para ahora ustedes se pueden dar cuenta que si un animal se comporta diferente al estar comiendo, eso indudablemente tiene que ver con la genética. Hay otras cosas que son un poquito más técnicas, pero estoy seguro que las van a poder apreciar. La gente está dándole mucho énfasis a la genética, pero está dejando o descartando cosas muy importantes que pasan afuera del cambio de las letras. Hay una área muy importante de investigación que se llama la epigenética. Esta epigenética tiene que ver con cambios que ustedes observan en el animal, pero no tienen nada que ver con cambios en el genoma. Si se fijan aquí ustedes, aquí es lo que vieron anteriormente, aquí sí tenemos una letra de cambio y podemos pensar que pueden tener una repercusión en sus animales, pero en este caso no. Aún así, estos cambios son heredables. Es un área muy interesante de investigación. Regreso a la frase original que quiero que se lleven a su casa de los colegas de Andrews. La variación que observamos en los animales es debida más a factores del medio ambiente y contemplando también la nutrición. Es un mensaje muy importante que nos mandan los de Andrews. La microbiota gastrointestinal es algo muy interesante. Sé que muchos de ustedes han escuchado de eso, hay muchos productos comerciales. Si no estoy incorrecto, en la tarde tenemos una plática muy interesante de un representante de una compañía que precisamente vende estos productos. Hay mucho potencial y el objetivo fundamental de estos productos es cambiar la microbiota, todos los microbios que viven adentro del animal, para que este animal se vuelva un poco más eficiente o resista más a las enfermedades. No les puedo describir, con el caso del ADN, cómo se ve realmente la microbiota gastrointestinal, porque hay demasiados números. Hay algunas personas que la pintan así, con la ayuda de algunos autores hasta la han pintado así, y algunos otros piensan que es algo así. Quiero que hagamos un esfuerzo entre todos de utilizar un poquito más la imaginación y calcular más o menos los números, por aquellos que les gustan los números. Tenemos, por cada gramo, que no ocuparía más que mi mano, por cada gramo de contenido intestinal de sus animales hay 1 por 10 a la 8 microorganismos. No estoy hablando solamente de bacterias, pero también de otro tipo de microorganismos. Es una cantidad enorme.
tan enorme que algunos de nosotros hemos calculado. Y si ustedes cuentan el número de células que hay en una vaca y el número de células de microbios que viven adentro de la vaca, estamos hablando que tienen 10 veces más microbios que el número de la célula de la vaca. Eso quiere decir para gente de nosotros, como nosotros, que nos encantan los microbios, que la vaca no es lo que ustedes piensan que es una conglomeración de las células del animal que ha coevolucionado con millones de diferentes tipos de microbios a lo largo de millones de años. Lo interesante aquí es que varía mucho, y esto tiene sentido, quiero que lo visualicen. No vas a encontrar los mismos microorganismos en el rumen o en el colon. Esto es algo muy lógico, pero lo tenemos que probar, y afortunadamente en el CINAP hemos tenido la oportunidad de colaborar con varios investigadores y hemos demostrado que no solamente los microbios son diferentes, pero las funciones de estos microbios son también diferentes. Aquí en estas gráficas están viendo genes, proporciones de secuencias relacionadas con genes relacionadas con metabolismo de vitamina B6. Lo voy a repetir otra vez: genes microbianos relacionados con todo el metabolismo de vitamina B6. Si se fijan, hay muchos más genes microbianos en el ciego y en el colon, y en el ilium y en el yeyuno no hay muy pocos, y en el rumen tenemos más. Por otro lado, y esto es algo más interesante para la gente que estamos en el área de nutrición, es que los genes relacionados, microbianos, quiero hacer mucho énfasis con eso, son genes microbianos relacionados con digestión y absorción de proteínas, también tienen un patrón muy interesante que nos puede interesar a nosotros a cargo del desarrollo de, por ejemplo, nuevos productos. Hay muchas funciones, quiero nada más decirles tres. De la microbiota gastrointestinal, modula el sistema inmune de sus animales. Esto es algo muy importante, ¿sí? Ayuda a la digestión de los alimentos, lo puse aquí en negritas porque he hecho mucho énfasis, igual terminar haciendo énfasis en eso. Y también protege contra agentes patógenos. Muchas de las veces, si esta microbiota de sus animales está en desbalance y viene un patógeno, ese patógeno puede proliferar con mayor facilidad que si tuviera una microbiota estable. Hay muchas maneras de analizar estos microbios. La mayoría de la gente, por mucho tiempo, más de 50 años, utilizaron mucho los métodos de cultivo. Hay una principal desventaja cuando les hablen por ahí de métodos de cultivo, y el problema principal, ¿sí?, es que estas comunidades de microbios han coevolucionado para vivir en comunidad, y nosotros los queremos crecer de manera independiente en el laboratorio. Esa es una desventaja muy fuerte. Y la otra muy importante es que lo que te muestre ese microbio en el laboratorio va a diferir muchísimo del comportamiento de ese microorganismo en el rumen o en cualquier otra parte del intestino del animal. Ahora, a partir de, no sé, los 80, los 90, hemos estado moviéndonos más al área molecular y al área de bioinformática, y ahora tenemos técnicas que nos permiten identificar no todos los microbios. Es muy difícil mirar a todos los microbios, pero sí la gran mayoría de ellos, y lo más importante, me permite a mí identificar microbios en sus animales que no los puedo cultivar en el laboratorio. Eso es algo muy, muy interesante para nosotros. Además, una de las desventajas que les quería comentar también es que podemos detectar microorganismos muertos en las muestras, por ejemplo, de rumen. Es muy difícil determinar qué microorganismos estuvieron activos al momento de tomar la muestra o qué microorganismos estuvieron muertos. Es un tema de interés para nosotros, pero yo les puedo asegurar, y lo que he defendido con mis colegas, es que si yo tomo una muestra del rumen de uno de sus animales y yo me toco ciertos microorganismos, estoy seguro que si no estuvieron vivos al momento de la muestra, estuvieron vivos inmediatamente antes. Y esto es algo muy importante, son muchas letras, y muy probablemente estoy muy emocionado por dar esta plática porque muy probablemente nunca habían escuchado de esto. Todo esto empezó en el 2018 con unos colegas de Canadá. Demostraron o estudiaron por primera vez la correlación entre la microbiota del rumen y la eficiencia alimenticia. Hasta que estos colegas vinieron al mundo y publicaron esto, la mayoría de la gente pensaba que diferencia de eficiencia alimenticia va a estar relacionada más con la genética. Y estos colegas vienen a decirnos que no todo es la genética. Esto creció de manera muy interesante. Los mismos autores después, en el 2009 y 2010, fueron a estudiar los metanógenos, una población muy interesante del rumen.
Les quise poner aquí en chiquito, sé que no es nuestra área, pero todo esto creció tanto que ahorita hemos demostrado, no solamente en vacas de carne, pero también en pollos y en otros animales, que los microorganismos que viven dentro del animal tienen mucha relación con la eficiencia alimenticia. Este paper, por ejemplo, lo publicaron en Ovejas y decían precisamente eso. Lo último, y bien reciente, es algo muy emocionante. Muy probablemente ya han escuchado un término que se llama transfaunación. Esto es una práctica que se ha manejado por muchísimos años, donde nosotros tomamos líquido ruminal de un animal sano y lo introducimos en un animal enfermo. Este tema es algo muy interesante. Los mismos autores están estudiando ahorita, en tiempo real, los efectos de la transfaunación en eficiencia alimenticia. Lo que quiero decir es que ustedes pueden decirme, ¿sabes qué? Tengo este animal que es altamente eficiente. Quiero que tomes microorganismos del estómago de esos animales y se lo metas a los animales que son menos eficientes. Es una manera muy inteligente, muy natural, de poder aumentar la eficiencia alimenticia. Sin nada de problema, solamente un cambio le llamamos cambio de microbiota. Es muy interesante el trabajo que están haciendo los colegas. Les voy a hablar de la heredabilidad de microorganismos nada más para terminar. Esto de heredabilidad es muy interesante para todos aquellos que nos gusta la genética porque estamos hablando de características que se pasan a la progenie. Hay varias definiciones de heredabilidad. En particular me refiero a la proporción de la variación en una característica en particular, la que ustedes gusten, que es debido a factores genéticos. Entre más heredable sea una característica, es más probable que esta característica se observe en las crías. Nada más por ponerles un ejemplo, imagínense si ustedes tienen un animal con un promedio de 60 días entre partos. Si esta característica fuera 100% heredable, eso quiere decir que independientemente de cualquier factor genético, de cualquier factor en el medio ambiente o en la nutrición, no haría ninguna diferencia. Todas las hijas tendrían 60 días entre partos. Espero dejar claro de qué se trata esto de heredabilidad. Lo quise dejar para el final porque es muy emocionante para nosotros saber que hay algunos microbios en el rumen y en el intestino de sus animales que son heredables. Sé cómo suena, en particular para mis colegas que también se dedican a investigación. Esto nunca lo habíamos visualizado. ¿Sí? Pensamos que el animal nace, ¿sí?, sin microbios y luego se habita de los microbios que están en el medio ambiente, de la mamá o de la comida, y después esta microbiota empieza a funcionar. Al parecer, y tenemos cada vez más resultados, de que esta microbiota, algunos de esos microorganismos pueden ser heredados de la madre al hijo. Sé cómo suena y estaría muy feliz de poder discutir con esto, acerca de esto con ustedes. Algunos de los hallazgos más importantes de este artículo en particular es que estos microbios que pueden ser heredados no son completamente aleatorios, no estamos hablando de especies completamente diferentes entre ellas. Estamos hablando de organismos que filogenéticamente están relacionados. Es algo muy interesante para nosotros. Otra cosa interesante que vieron es que estos microbios que tienen que ver, que pueden ser heredados de la madre a los hijos, tienen una alta prevalencia. Eso quiere decir que se vieron, que fueron capaces de detectar estos microbios en una gran cantidad de los animales. Es otra característica muy interesante. Y lo más importante para nosotros es que esos microbios están significativamente relacionados con parámetros productivos en el ganado. Entonces quiero dejarte una frase. Me gustó mucho esta frase y es otra de las cosas que espero que se puedan llevar a casa. Estos colegas en un artículo de humanos, ¿sí?, tenemos más de la microbiota de nosotros humanos que de las vacas, por obvias razones, pero nos dicen que la microbiota puede ser considerada como una extensión de nosotros mismos, ¿sí? Y junto con la genética del individuo, por ejemplo en nosotros, ustedes, determina la fisiología de nosotros. Me gustaría mucho que hiciéramos un esfuerzo, llevarnos esta idea en la mente, pero en nuestro ámbito de animales de granja, ¿no? No es la genética, es la genética junto con todos los microorganismos lo que hacen que el animal funcione, que el animal sea productivo y que el animal sea rentable últimamente para nosotros. Y en Texas,
ni en Nueva Zelanda, ni en ningún lugar. La genética es importante, pero no lo es todo. Es muy importante para mí que se lleven eso a casa todos ustedes. ¿Sí? La mayoría de la variación entre los animales que ustedes observan, si algunos son más eficientes o menos eficientes, está más relacionada a factores no genéticos, en particular con la nutrición. Eso es muy importante para mí. Ustedes pueden tener animales que no tengan la mejor genética. Si ustedes le dan la mejor nutrición, estoy seguro que ese animal va a ser o igual o quizás más productivo que animales de una buena genética. La nutrición tiene mucho que ver en la productividad de los animales. El aparato digestivo alberga una gran cantidad de microorganismos. Les di por ahí una idea, es algo muy interesante, que ayuda a que sus animales estén sanos y que sean productivos. Cada animal y su microbiota representan un todo, así como nosotros. De hecho, sacamos un término en el área de ciencia y le llamamos holobiontes. Estamos hablando de un organismo que no estoy hecho nada más de mis células, como cualquier otro animal, pero también de todos los microbios que me acompañan. La última cosa, esta microbiota, estos microbios que viven dentro de sus animales pueden ser modificados. Nosotros tenemos la posibilidad de modificar positivamente esa microbiota para que sus animales sean más productivos. Algunos microorganismos pueden ser heredados. Eso es una idea relativamente nueva, es algo muy interesante. Y lo más importante para nosotros es estos microbios que la vaca le está pasando a los hijos, tiene que ver muchísimo con parámetros productivos. Muchísimas gracias a Fanny y a Gus y a todo el resto del equipo. Es un magnífico evento, muchas gracias por todo. A todas las diferentes personas que han trabajado antes, después y muy probablemente en el futuro, muchas gracias. Me gustaría terminar aquí con la presentación. Gracias. Bien, pues es un tema muy interesante que nos deja mucho que pensar y mucho que discutir, porque son temas pues muy novedosos, lo que nos mencionó el doctor Mascorro. Sin embargo, ¿verdad? Si alguien tiene alguna pregunta, yo sé que hay algunas preguntas a este respecto. Adelante. Yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, doctor, sé que no vamos a entrar en complejidad, pero a mí me queda una pequeña duda. Cuando usted habla de heredabilidad de microorganismos, sabemos de antemano que ciertos microorganismos, a lo que yo conozco parasitarios, pueden pasar la barrera placentaria e infectar a la progenie. Eso se llama infección vertical. Cuando usted se refiere a eso, ¿es algo similar o es otro proceso fisiológico? No sé si pueda extenderse un poco más, nada más, en qué mecanismo fisiológico se utiliza. Ajá. Muchísimas gracias, me iba a ir muy infeliz de esta plática si alguien no me pregunta eso. Muchísimas gracias, Carlos. Hay dos cosas aquí muy importantes. Una, tenemos evidencia, aunque no lo crean. Hace tiempo pensábamos, en particular los colegas médicos humanos pensaban que las crías, o en el caso de los bebés, nacían sin microbios. Salió un artículo tan interesante donde describían que la placenta tenía su propia comunidad de microorganismos. Fue muy emocionante para nosotros, ¿sí? Porque pensamos que era un ambiente relativamente estéril. El problema con este paper principal es que algunos colegas vieron defectos en la metodología y dijeron que era contaminación. Después, es muy emocionante la ciencia, como tú lo sabes, Carlos, después quisimos realmente llegar a la verdad. Porque si realmente el animal o el ser humano no nace sin microbios, esto tiene muchas implicaciones en cuestiones de evolución. Nos hemos movido y al parecer, eso es lo que pensamos hasta ahorita, al parecer el animal cuando nace ya trae su propia comunidad de microorganismos. No solamente adentro del intestino, pero también en la piel. Sí. Eso es algo muy importante para hacer. Sé cómo suena, por ahí tengo los artículos, se los puedo compartir si gustan. Los animales no nacen sin microorganismos. Al parecer, todo parece indicar que nacen ya con su propia comunidad de microorganismos. La otra cuestión, Carlos, que es muy importante, esto de la heredabilidad es muy interesante porque tiene lógica para todos nosotros, que si yo tengo un hijo, ¿sí? Yo le puedo pasar cierta de mi información genética, pero con los microbios tienes absoluta
razón. ¿Cómo puedo pasar? Estos microbios no están codificados en mi genoma. Es imposible para mí pasarle progenia sin los microorganismos. Yo creo que aquí lo que más se refiere es que el primer contacto que tiene el animal recién nacido es con la mamá. Hay muchos microbios que ya viven dentro de la mamá, están asociados con la mamá. Algunos de esos microorganismos van a entrar a la cría y muchos de ellos no van a proliferar. Algunos, tú puedes tomar muestras consecutivas en el tiempo y vas a ver, hay algunos microorganismos que se quedan cuando tú sabes que vienen de la mamá. Yo creo que va por ahí, son dos cosas, una al momento de nacer y una durante la gestación. No sé si eso... Sí, más o menos. Muchas gracias, le agradezco mucho su Gracias a respuesta. ti. Bueno, yo creo, si me permiten, para continuar, y ahorita sí, yo creo que esto, hay mucho más que estudiar acerca de esto, o sea, no está totalmente demostrado, hay que aceptarlo, porque si así fuera, entonces quiere decir que de una madre, todas las hermanas tendrían que salir con esa microbiota de nacimiento, igual o similar, para poder demostrar que está implícito la heredabilidad de las características fenotípicas de un individuo más la heredabilidad de la microbiota que tú estás explicando. Entonces, para demostrarlo que puede ser al 100%, se tendría que hacer experimentos en muchas hijas de individuos o hijos de individuos y que sean similares. Sí. ¿Podría ser de esa manera? Sí. De hecho, ese es un pensamiento bien interesante del doctor, porque cuando nosotros pensamos en las crías, si nosotros, digamos, vamos a imaginarnos 5 crías diferentes, todas a destiempos, el medio ambiente es un poco diferente entre cada nacimiento. La mamá va a ser un poco diferente. Si realmente existiera una microbiota asociada con la placenta y durante todo el proceso de gestación, muy probablemente esa microbiota variaría un poquito entre embarazo y embarazo. ¿Sí? Pero definitivamente hay un link, y concuerdo con el doctor que hace falta más esfuerzos para poder ir más allá y determinarlo con más precisión. ¿Tenemos tiempo para más preguntas? Buenos días, doctor. Yo, he visto en el medio ganadero de los criadores de ganado de registro que usan el tema de compré genética de extranjera o aquí en el país de otros estados. Entonces, realmente, cuando compras una genética de un rancho que trae ciertos parámetros productivos y lo traes a tu rancho, que a lo mejor es otro ambiente, pues obviamente es otro ambiente, otro tipo de alimentación, se va a comportar diferente. Entonces, o sea, no va a ser como el ganadero que lo vendió, va a ser como se ajuste aquí a tu rancho. Entonces, ya sea por medio de semen, por medio de embriones, qué sé yo. Entonces, ese parámetro no sería en cierta forma real para aplicarlo aquí supongamos que compré genética americana y la traje aquí a Nuevo León, entonces el parámetro no lo puedo tomar como una referencia buena, porque pues va a cambiar al final de cuentas aquí. Claro. De hecho, es algo muy interesante y qué bueno que mencionaste esto. Me gusta mucho cómo trabajan los ganos de Nueva Zelanda y de México, de Estados Unidos. Eso es algo bien importante y qué bueno que se hizo ese comentario. Ojalá y todos nos podamos llevar esa idea. ¿Sí? Los que estamos un poquito más metidos en esta rama de la investigación lo sabemos, pero creo yo que no hacemos suficiente énfasis. Pueden buscarlo ahí, pero Angus, Nueva Zelanda, tiene mucha información. Una de las frases que más me gusta a mí, y lo ponen en negritas, es que todos los parámetros que ellos obtienen, sus heredabilidades, tienen que ver con una población de ellos. Es una población en Nueva Zelanda, nunca he estado ahí, no sé qué clima haya, no sé nada de ahí. Ellos hacen énfasis para protegerse ellos mismos porque saben perfectamente lo que tú estás diciendo. Si alguien viene y no sabe nada de genética o lo que sea, va a traer un animal y va a pensar que esos mismos parámetros productivos se van a poder ver reflejados en tu rancho, y eso es muy lejos de la realidad. Es por eso que es importante hacer énfasis. Cualquier estudio de heredabilidad con cualquier parámetro tiene que ver con poblaciones muy definidas y en tiempos muy definidos. ¿Sí? Entonces, qué bueno que se hizo ese comentario. Muchas gracias. Sí, doctor. Hace rato mencionabas que los microorganismos en el tracto digestivo tienen una influencia en la inmunidad. ¿Qué tanto tiene que ver eso con la eficiencia alimenticia? Muchas gracias, doctor. Es algo muy interesante. Hay una relación directa con que el animal esté sano y el animal esté productivo. ¿Sí? El sistema inmune a nivel de todo el tracto gastrointestinal es muy complejo, pero lo que sabemos
es que si tú remueves o molestas, en mis palabras, a la microbiota, el sistema inmune también va a entrar en desbalance. Una vez, y yo creo que a todo el mundo nos ha pasado, que una vez que tú entras en un estado de salud no favorable, también te empiezas a ver un poquito más deficiente, digamos, en producción de leche o producción de carne o eficiencia alimenticia. Entonces aquí la liga, y es muy importante para mí hacer énfasis en esto, con el sistema inmune y producción, es precisamente eso. La microbiota usted lo puede ver como algo en between, ¿sí? De algo muy importante que es el sistema inmune. Las vacas tienen que estar lo más cercanas, saludables para estar productivas, y eso tiene que ver mucho con la producción también. Por último, una última pregunta. ¿Qué piensa de la nutrigenómica? Yo es un área relativamente que le han puesto mucha atención últimamente. ¿Qué nos puede decir de eso? Yo creo que es un término que viene de la medicina humana. Trabajamos, como usted bien sabe, trabajamos en colaboración con médicos humanos, y me llama mucho la atención porque ellos ahorita no solamente traen la idea de la nutrigenómica, doctor, pero también traen la idea de la medicina personalizada. Esto quiere decir que yo voy, Pepe Mascoro, al doctor, y no me van a dar una medicina genérica, de que sabes que esto te toca a ti por tu peso y por tu edad. Ahorita están hablando de una medicina personalizada. No soy muy creyente, doctor, de ese tipo de cosas, porque una de las principales desventajas, y todo el mundo lo podemos notar, es que esa medicina personalizada va a costar. ¿Sí? Yo creo que va a haber mucha gente que no va a tener acceso a una medicina tan personalizada. Por el otro lado, doctor, creo que si hacemos una buena colaboración, como ya lo hemos estado haciendo, entre el área científica y el área de compañías y todo, se puede llegar a poder hacer un buen uso de la nutrigenómica, ¿sí? De poder, por ejemplo, para mí es muy emocionante darle algo de comer al animal, no voy a mencionar ningún producto ni nada, pero darle algo de comer al animal que me pueda modificar un microbio en particular o una función en particular del sistema inmune, y yo por lo tanto llego a este parámetro productivo de manera indirecta. Pero sí hay potencial. Doctor, ¿nos podrías hablar un poco más acerca del gen estrella del marmoleo y el gen de la terneza en la cabra? Te tengo que ser bien honesto, quise hacer mucho énfasis en esto de los SNPs, estos pequeños cambios en letras. El problema fundamental que yo veo, ¿sí?, es que no está muy asociado con ninguna característica productiva. ¿Sí? Es tan complejo el genoma que, por ejemplo, ahorita cuando estaba precisamente mostrándoles las líneas de nucleótidos, me estaba imaginando que eso solamente es una proporción mínima de todos los genes y todos ellos interactúan entre ellos. Creo, y es mi opinión en particular, esta opinión no representa ni el SINAP ni la opinión de mis colegas, creo que le han estado dando un énfasis mucho más inflado de lo que se merece. Creo que algunas características definitivamente están asociadas con la genética, pero creo que no es tan fuerte la asociación. Sí, aquí. Bueno, buenos días. Hola. Muy bien la presentación. Yo sí, defendiendo la parte genética, lo que puedo aportar para el tema y alguna cosa que no estoy en contra de usted de lo que dijo, pero hay valores genéticos y las asociaciones ganaderas han invertido mucho en cálculo de DEPs, valoraciones genéticas. Entonces yo lo que les puedo decir es que en base a poblaciones contemporáneas dentro de las asociaciones ganaderas, estos DEPs están probados nacionalmente. Obviamente los sumarios sementales manejan los estudios genómicos a nivel México. La Asociación de Estados Unidos, voy a poner un ejemplo, la Asociación Charolais, en Estados Unidos maneja sus valores genéticos en base a los ambientes y todo. Los tipos de programas que ellos utilizan toman todos esos efectos del ambiente. Sabemos que el fenotipo va a estar influenciado por la genética, pero también por el ambiente en el que se desarrollen. Y yo les puedo decir que los DEPs son un indicativo con un gran valor genético de cómo se va a comportar un animal de mérito genético que quiera seleccionar para mejorar tu hábitat. Entonces, algo que decían que si compras un animal en otro lado y lo traes acá, sí, probablemente el ambiente va a variar, pero tú puedes tener la certeza
de que el valor genético que tiene a nivel nacional bajo una asociación que lo apoya, te va a dar un mérito genético. Y les puedo decir también, se comentaba de que puedes tener un animal que no tenga una buena genética y con una buena alimentación puede alcanzar o superar a un animal de mérito genético. Yo ahí sí no estoy de acuerdo, porque si bien es cierto que el ambiente puede favorecer eso, lo que les puedo decir es que si el animal no tiene mérito genético, por más que tú le inviertas en una buena alimentación, no va a superar a un animal con DEPs ya probados. Eso sí quiero defender ahí el punto. Y tocando el tema de los marcadores para calpaína y calpastatina, que son de marmoleo y de calidad de carne, yo lo que les puedo decir es que se ha hecho mucho estudio en eso, ya están identificados cuáles son los cambios nucleotídicos que favorecen la presencia de la calidad de la carne, tanto también grasa dorsal, marmoleo y carnesa, y son genes que van directos a la característica. Para que se expresen algunas características, eficiencia alimenticia es una característica poligénica, está influenciada por muchos genes. Se han hecho algunos estudios y realmente haces un listado hasta de más de 30 genes que pueden interferir en esta característica. Pero lo que es calpaína y calpastatina es un solo gen que influye en una característica de calidad de carne. Entonces, yo sí defiendo el punto por la parte genética.